ha sido con mucha presencia a nivel nacional, más allá que ha ocurrido en un lugar de nuestro país, bueno, ha tenido mucha repercusión por todo lo que significa. Un alumno de una escuela de San Martín vendía fotos de sus compañeras desnudas creadas por inteligencia artificial y estamos en comunicación con el abogado penal de la UBA, experto en ciberdelitos, en fraudes, en lavado de activos y derecho digital, el doctor Sebastián Luján. Doctor, desde La Rioja, Eduardo Germán lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Un placer saludarte a vos y a toda tu audiencia. Le haría la última pregunta en la primera nomás de entrada, doctor. ¿Los abogados se tienen que tomar notas frente a todos estos hechos? ¿A dónde voy? O sea, capacitarse y demás. Sí, tienen que tomar nota, principalmente porque la tecnología va avanzando, las tecnologías van generando nuevas conductas que son delictivas y no tenemos todavía leyes adecuadas a esto. Entonces hay que estar siempre atentos a las nuevas cuestiones que surgen. Imagínense que estamos hablando de crear fotos de personas desnudas con inteligencia artificial y que esto es un delito. Imaginémonos que cuando el código se sancionó no existía nada de todo esto. Entonces hay que estar muy pendiente, muy adaptado, porque que no se haga este cambio, efectivamente va a quedar fuera de la profesión. Claro, y también, digamos, se tiene que avanzar en la actualización de los códigos por parte de los poderes políticos. Eso es muy importante, principalmente que se logre los consensos necesarios para poder sancionar de una manera más ágil las normas, porque esto es también un tema. Necesitamos modificar un poco el proceso legislativo, porque la tecnología está yendo en un cohete espacial y los procesos legislativos están yendo, ¿qué podríamos decir?, en una carreta. Entonces, cuando se sancione la ley que penaliza este tipo de conducta, ya va a haber unas nuevas conductas. Entonces, hay que generar un nuevo consenso sobre cómo vamos a establecer las nuevas leyes penales. Sí, en el caso este particular que se da en relación a la venta de fotos, ¿cómo se encara dentro de un estudio jurídico? Porque acá hay menores, están los padres, está el, digamos, que ha trascendido socialmente. ¿Cómo se enfrenta todo eso? Bueno, acá tenemos dos fases. Por un lado tenemos lo que sería la parte de la denuncia penal. Esta conducta, en principio, se considera que no está tipificada en un código, en un artículo del Código Penal. Sin embargo, ya se vienen discutiendo distintas formas de adecuación a los tipos penales. Entonces, tenemos por un lado ese carril, que es la sanción penal directa al autor del hecho. Y por otra parte, la parte del resarcimiento civil. Esto es, una vez terminada la causa penal, si hay un reclamo pecuniario para hacer por los daños y perjuicios causados, que son muchos y son muy grandes. Entonces siempre tenemos estos dos aspectos a tratar en un caso como este. Sí, y después, digamos, en este caso, si el abogado es del caso de estas niñas, tienen que demostrar que esa persona es el que ha hecho este tema de las imágenes con la inteligencia artificial, y eso cómo se lleva adelante. Bueno, para eso es muy útil la causa penal, porque ahí sí tenemos la posibilidad de determinar, a partir de la creación de las imágenes, quién fue la persona que lo logró. Se puede hacer por un montón de métodos, por ejemplo, a través del rastreo de las IP, es decir, determinar desde qué domicilio concreto esto se hizo, a través de software específico. Ahí también es muy importante ver que hace falta personal especializado en estos temas, pero hay muchas opciones, muchas posibilidades de hacer esto. Sí, y acá también juega las empresas, o sea, es todo nuevo, digamos, habría que actualizar todo, a lo que uno nota desde, mirándolo un poco lejos, digamos, habría que ponerse en forma urgente a actualizar absolutamente todo, me atrevo a decir, hasta dentro de las universidades, dentro de la carrera de abogacía. Sí, pensemos incluso, esto último que hiciste me parece súper interesante, porque tené en cuenta, Eduardo, que la carrera de abogacía no contempla nada vinculado con la tecnología y los ciberdelitos. Y hay un pronóstico que se hizo en Estados Unidos que dice que dentro de 5 años el 80% de los delitos penales van a ser ciberdelitos. Y yo ya estoy viendo en la actualidad que si bien no todos son ciberdelitos, siempre está la cuestión de la tecnología metida en el medio, sea por un aparato de telefonía celular, una red social,
una fotografía, siempre ahora está la tecnología metida en el medio. Sí, y a nivel personal, ¿por qué a usted le llamó la atención esta rama digamos, de esto nuevo, porque no está dentro de la abogacía? En principio fue esto nuevo que vino a mí. Yo empecé a ver muchos casos y ya empecé a notar que esto iba a ser algo que no iba a parar, que iba a ser algo que iba a expandirse en todos los ámbitos del derecho penal. Y a mi otra parte siempre tuve un gusto por la tecnología, entonces empecé a investigar por mi cuenta en principio, y esto cada vez fue creciendo, y después de la pandemia hubo realmente un boom, cuando la sociedad se digitalizó. Esto es, ahora nos parece algo muy común, pero antes de la pandemia había mucha gente que no operaba, por ejemplo, toda su parte financiera en el ciberespacio. Sí. Y cuando esto empezó a ocurrir, toda la gente empezó a transaccionar a través de Internet. ¿Qué pasó? Ahí estaban los ciberdelincuentes esperando y dijeron, acá hay un nicho para explotar. Y se multiplicaron exponencialmente los ciberfraudes principalmente. Y bueno, así fue que comenzó ese camino ya por ahí a gran escala y bueno, realmente eso efectivamente ocurrió y hay muchísimos casos principalmente de ciberfraudes, de grooming, este tipo de novedades y siguen creciendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Antes de finalizar la entrevista, usted está en las redes sociales, pues me parece que este es un tema interesante para consultarlo y demás. ¿Tiene alguna cuenta para que pueda haber un diálogo con usted o alguien cercano a usted? Es súper interesante. Sí, me pueden encontrar como Seba Luján 000 en Instagram o bien en mi LinkedIn como Seba Luján. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este diálogo con la provincia de La Rioja y pase buenas tardes. Eduardo, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Hasta luego. El doctor Sebastián Luján, abogado penal de la Universidad de Buenos Aires, experto en ciberdelitos y ciberseguridad, docente, fraude, prevención de lavado de activos y derecho digital, en esto algo nuevo, pero no tan nuevo, a través de un hecho que ha tomado mucha trascendencia en una escuela donde vendían fotos de compañeras de ese alumno desnudas creadas con inteligencia artificial. 18:44 minutos en todo el territorio argentino.